Buenos días, hermanos. Yo quisiera hablar hoy sobre cómo llegar al Padre. Jesús, vamos a leer algunos versículos primero para que nos aclare el tema. En Juan 14, 6, 9 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? En Juan 14, 12, 14 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. No me elegiste vosotros a mí, dice en Juan 15, 16, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todos los que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En 1 Timoteo 2, 3, 5, porque es bueno y agradable para delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y en Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Padre, qué bonita palabra. ¿Quién es nuestro Padre espiritual? El que es alguien, algo, un ser, una esencia. Queremos conocer a Dios, el Padre. Demostrar a Dios a muchos filósofos, teólogos, científicos, han estudiado, polemizado sobre Dios, pero no dieron ni darán una respuesta que sirva para todos. Alguien dio la respuesta adecuada para llegar al Padre. Si me conocéis a mí, también conoceréis a mi Padre. ¿Y quién dijo eso? Jesús. Así pues, conociendo a Jesús, conoceremos al Padre. A Jesús podemos conocerlo como personaje histórico. Historiadores romanos hablan de él como Josefo. Además, en la Biblia se habla mucho de Jesús. En el Antiguo Testamento fue anunciado en multitud de ocasiones. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, el Hijo de Dios. Y llegó Jesús. El año es lo de menos, pero llegó y muchos creyeron en él. Y de él escribieron de sus obras, de sus palabras, como conocemos pues a Jesús, escudriñando las Escrituras que dan testimonio de él. El hombre dice en las leyes democráticas que todos los hombres somos iguales, también la palabra. En los Hechos de los Apóstoles se habla de un judío que siempre había perseguido a los primeros cristianos, llamado antes Saulo de Tarso, ciudadano romano y posteriormente bautizado, Pablo, el apóstol de los gentiles, dice. Entonces, Pablo, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que tiene y hace justicia. Es en una de las muchas cartas que escribió, concretamente en la carta a los romanos, su capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Las leyes de los hombres, la democracia, dicen, entre otras cosas, que los hombres somos iguales ante la ley. Y luego, si la ley de Dios también igualada a todos los hombres, por no creer en la ley de Dios y crees en la ley de Dios porque no crees en el mismo Dios. Jesús dijo, si no hago la palabra de mi Padre, no me creéis, mas si la hago, aunque no me creáis a mí, crear a las obras para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Por lo tanto, las obras que hizo Jesús eran buenas. Cuando Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos, le preguntaron a Jesús si era él. Y el que tenía que venir, Jesús dijo: Maestro. Mateo 11, 4, 5. Respondiendo Jesús le dijo: Id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los padres se le anuncia el evangelio a los pobres. Sus obras eran buenas y poderosas, como las podéis hacer si no era hijo de Dios, Dios mismo. Y si las hizo, era Dios. Y si es y era Dios Jesús, Dios existe. Pero el hombre se empeña en buscar principios en todas las ciencias y no en la palabra. Eso es un montaje, eso es una mentira, eso es para niños y viejos. Todo comenzó con el Big Bang. Vemos una cosa en el Evangelio de Juan 1, 4, dice: en el principio el verbo era Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Luego, ¿qué? ¿O quién fue el que provocó la liberación de la energía del Big Bang? Dios, su poder, fue el primero, y toda la materia inerte de la vida, pues es la vida. Cada una de las cosas, cada una de las vidas son Él. Todo es energía, pero si Dios es la vida y la vida es energía, todo es Dios. Dios existió, existe y existirá. Para Él todo es presente, pero Dios es más que solo la energía, pues esta sola no puede manifestarse, necesita algo que la mueva. Solo una fuerza colosal podría mover esa energía que sí estaba ahí, pero no se manifestaba. ¿Y quién tenía y tiene esa fuerza colosal para ello? Debe ser un ser superior, algo que escapa de la mente de cualquier humano, algo que no se puede explicar como un razonamiento matemático. ¿Y cuándo fue ese poder? La palabra de Dios dijo a su palabra, y Big Bang, y este momento comenzó la vida. Dios todo lo llena, todo es Dios. Así que si lo infinito del universo está lleno en Dios, si Él satura todo hasta que los que nos le niegan son de Dios. Hasta los que le niegan son de Dios. Negar a Dios es negarse a sí mismo. En el principio era el caos, todo era desorden, y después del comienzo de todo había que ordenar. ¿Quién? Nuevamente la palabra de Dios, que es amor. Antes era la nada, pues si la energía está y no se manifiesta, es como si fuese nada, porque no se ve. Entonces Dios hizo que la energía se manifestara. Lo que era nada fue algo y comenzó el mundo. Dios hizo el mundo de la nada. No era la nada, pues existía Dios, pero de la energía quieta, la nada, Dios hizo lo que hay. Dios hizo lo que se ve. De lo que no se ve, dice la palabra. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora ya sabemos que hizo Dios, y si hizo el mundo también podrá cambiar nuestra vida. Solo tenemos que abrir nuestro corazón y decir: Jesús es mi Señor y murió por mí en la cruz para salvarme y cargar toda mi culpa. Lo viejo pasó y ahora en su resurrección soy un nuevo hombre. Comienzo una nueva vida en Jesús y fue resucitado de entre los muertos por Dios, el Padre. Señor, llena mi vida de ti. Amén, hermanos.